Llevo casi 30 años tocando guitarra clásica y siempre he utilizado las uñas. Pues hoy voy a hacer algo, me las voy a cortar aquí frente a la cámara y voy a hacer el experimento en tiempo real para ver cómo se siente tocar sin uñas. Y quiero ser muy claro desde el principio, este no es un experimento científico ni trata de decir qué es mejor o qué es peor. Al final cada uno de ustedes podrá tomar sus propias decisiones y sacar sus propias conclusiones. Como les decía, yo tengo muchísimos años tocando con las uñas y seguramente después de este video seguiré tocando con uñas porque es como yo me siento más cómodo. Pero me parece interesante mostrar esta otra posibilidad de tocar sin uñas y de hecho tengo mucha curiosidad de ver cómo me voy a sentir desde el punto de vista técnico de la postura y sobre todo el sonido, porque es cierto que pasamos mucho tiempo trabajando el sonido con las uñas y bueno, cuando me las corte en unos minutos, no sé realmente cómo voy a sonar, no sé cuál va a ser esta calidad de sonido que quiero buscar y bueno, eso es parte del experimento. Ustedes podrán juzgar en un momento. Y les cuento que esta no es la primera vez que voy a tocar sin uñas. Hace unos años estuve estudiando piano y si ustedes tocan guitarra y piano saben del conflicto eterno que presentan las uñas porque no son muy compatibles con la técnica del piano. Pero me parece importante nada más mencionarlo para que sepan que ya en algún momento lo había intentado por algún tiempo no muy largo, pero bueno, este va a ser un experimento ya algunos años después. Y les quiero mostrar muy brevemente los ejercicios que voy a usar para este experimento. Voy a hacer arpegios. Voy a hacer un arpegio sencillo ascendente-descendente y también voy a hacer el arpegio del estudio 1 de Villalobos. Después voy a tocar una escala con técnica de enganchado y la misma escala con técnica de apoyado. Y por último también quiero intentar el trémolo, que no sé cómo va a estar, sin uñas, vamos a ver, pero voy a hacer trémolo en segunda cuerda y trémolo en primera cuerda. Muy bien, llegó el momento, voy a cortar las uñas, así es como las tengo en este momento, espero que se puedan apreciar y pues simplemente me las voy a cortar aquí frente a la cámara. Así vamos, sin anular y medio. Vamos con el índice. Y por último, el pulgar. Voy a limarlas un poquito, nada más para quitar las asperezas, pero se siente muy extraño. Voy a pasar lima por la costumbre, pero aquí ya no tengo uñas. Estoy simplemente limando cualquier aspereza. Ahí estoy, sin uñas. Véanlas ahí. Se fueron. Voy a volver a la posición anterior para hacer las pruebas. Voy a empezar con un arpegio ascendente y descendente. Primero, lento. Ahora, desde lento, voy acelerando y vuelvo a bajar el pulso. Ahora voy a tocar el estudio 1 de Villalobos, lento.
Ahora también voy a empezar lento, voy a acelerar y vuelvo a desacelerar. Ahora voy a tocar una escala de una octava enganchado. Voy lento primero. Ahora igual empiezo lento y voy a acelerar un poco, voy a subir y bajar. Ahora voy a hacerlo apoyado. Ahora vamos a hacer trémolo en segunda cuerda. Primero lo voy a hacer lento. Ahora un poco más rápido. Un poco más rápido. Ahora voy a tocar trémolo en primera cuerda. Lento primero. Y también voy a tocar una escala diatónica en primera posición. Eso no lo tenía planeado, pero tengo curiosidad. Apoyado sería así.
contarles de lo que acabo de hacer. Primero que sí tengo mucha sensibilidad en la yema. Claramente es una parte del dedo que nunca se utiliza. Entonces ahora pues sí siento mucho las cuerdas en las yemas de los dedos y las tengo bastante sensibles. Aún así no sentí ningún dolor ni mucho menos. Aparte toqué muy poco los ejemplos. No es que llevo mucho tiempo practicándolos, pero sí tengo bastante sensibilidad. Definitivamente el dedo con el que me siento más incómodo es el anular. Siento que tiene el sonido de una calidad que no me gusta. Con estos otros dedos me siento un poco más cómodo. Con el pulgar apoyado, pues puede sonar bien. Índice y medio apoyado, suena bien. Este es el anular apoyado. Acabo de descubrir que creo que lo debo tocar con más yema desde atrás para que suene más redondo cuando estoy apoyando. Claro, ahí tiene más yema. Pero cuando toco enganchado, claramente también tendría que trabajar mucho con el sonido. Sí quiero decir algo muy importante. Este experimento no puede jamás usarse como un punto de partida para decir que el sonido sin uñas no es bueno, porque yo creo que, por supuesto, lo que pasa aquí es que yo no estoy acostumbrado a tocar sin uñas y tendría que dedicarme a trabajar el sonido. Creo que hay que ajustar un poco la posición. Todo esto son especulaciones, o sea, realmente tendría que dedicarme un tiempo y me acabo de cortar las uñas hace 20 minutos o no sé. Entonces, todo esto son especulaciones, pero creo que el trabajo del sonido hay que hacerlo, por supuesto, a como nosotros trabajamos con las uñas. Habrá que ajustar tal vez un poco la postura. No sé si tocando un poco más como con yema. No sé, realmente no sé la respuesta. Y si hay personas aquí viendo expertas en tocar sin uñas, por supuesto que pueden compartir. Pero muy importante, quiero que quede esta idea. A mí no me suena tan bien, realmente no me siento que tengo un buen sonido, sobre todo con el anular, como ya les decía, pero no quiero que esto se use como una excusa o un punto de partida para decir que el sonido sin uñas no sirve. Yo creo que perfectamente se puede usar. He visto guitarristas tocando sin uñas, los he escuchado con un sonido lindísimo, así que esto es más como una deficiencia mía o una falta de trabajo, tampoco digamos deficiencia, pero es nada más una falta de trabajar en el sonido que pues ahora no lo tengo dominado. O sea, realmente no tengo dominado el sonido desde el punto de vista de la calidad. No me siento tan incómodo, pero sí me siento extraño. Siento como que no tengo tanto control. En algunas cosas se siente más cómodo, en otras lo siento más incómodo. No sé ya lo que es tocando un repertorio completo. No me gusta ese anular, pero insisto, es una deficiencia mía. Ahí no está mal porque estoy usando el dedo medio, pero bueno, el color es otro, la sonoridad es diferente. Me encantaría saber qué piensan. Realmente esto es un experimento que estoy haciendo acá en tiempo real y pues está muy interesante. Como les decía, yo volveré a tocar con uñas porque es la forma en que me siento más cómodo, pero sé que para muchas personas tocar con uñas no es una posibilidad, ya sea por trabajo, ya sea porque estéticamente no les gusta o no les funciona. Así que creo que se puede explorar, sí, con los ajustes del caso, con los ajustes necesarios, siempre con la mentalidad en el sonido que queremos obtener y pues igual, a como trabajamos con las uñas para buscar ese sonido de calidad que queremos, pues habrá que hacer ese trabajo también con las yemas de los dedos. Yo creo que sí hay que tocar más con yema y no intentar tocar con la uña corta porque eso sí estaría un poco más incómodo porque pues no hay tanto, no hay uña para realmente agarrar la cuerda. Entonces yo me iría por el trabajo con la yema. Pero como les digo, escucho sus comentarios. Me gustaría saber si alguno toca sin uñas, si han intentado.
Si se animan a hacer el experimento, ¿por qué no? Y contarme aquí cómo les fue. Espero que haya sido interesante este video. Yo por unos días no voy a estar tocando para dejar que mis uñas crezcan y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.